espirituales. ¿Qué herencia, qué legado estamos dejando a esta próxima generación? ¿O estaremos repitiendo el mismo círculo vicioso donde muchas veces fuimos edificados erróneamente? Y voy a ir un poquito más duro: falsificadamente. Y les dije que quiero continuar hablando de remover los velos que el hombre ha puesto sobre el pueblo de Dios, ya que esos velos impiden que, número uno, no entendamos con claridad la palabra de Dios y seamos engañados, maledificados y lleguemos a tener una teología irrelevante. Lleguemos a tener un conocimiento de Dios irrelevante. Y para afirmar esta verdad presente, quiero que observemos 2 de Corintios 2:17. Ahora, por ser la primera vez que voy a predicar de esta carta de los Corintios, necesito mirar algunos aspectos históricos para así no estar edificando en un vacío. ¿Qué fue la carta de los Corintios? Esta carta fue enviada a la iglesia que estaba en Corinto, de ahí su nombre, en la provincia hermana de Acaya, al sur de Grecia. Ahora, esta ciudad, al tener dos puertos marítimos, había cierta influencia de peregrinos. En esta misma ciudad, en Corinto, había un templo dedicado al ídolo Afrodita, y muchos de estos peregrinos que venían a esta ciudad venían con la intención de venir a hacerle culto a ese ídolo, y lo llamaban prostitución sagrada. Ellos, en su ignorancia, como lo estábamos nosotros en tinieblas, venían a ese templo. Escuchen bien lo que les voy a decir: a ese templo. Hablando en eso, me quiero adelantar. Entonces ellos venían y hacían cualquier sinvergüenzura que se les podía imaginar por su cabeza, cualquier, perdónenme la palabra, cualquier porquería que se les imaginara de actos sexuales, venían a ese templo dedicado a Afrodita, y eso era el culto que ellos hacían. Con esto en mente, quiero que podamos entender la problemática que tenía la iglesia de Corintios. ¿Cuánto recuerda la iglesia de Corintios? ¿Cuál era el problema más grande que había en Corintios? Bueno, el problema más grande que había en Corintios era que había un problema había un hombre que estaba viviendo con su madrastra. Había un problema de inmoralidad. Amén. Había división en medio de ese pueblo. Era una comunidad que había recibido a Cristo, que había venido Cristo a sus vidas, sí, pero todavía estaba viviendo carnalmente. Cuando Pablo viene, después de que Dios lleva a Pablo al tercer cielo y le abre los planos para edificar la iglesia, viene y les dice: no les puedo hablar a ustedes como espirituales, porque aún son carnales. Amén. Las manifestaciones eran carnales. Hello. Pero si vemos, había algo más especial, y esto no tiene que ver nada del espíritu manifestarse para hacer la obra,
Y no quiero que usted diga, ok, entonces yo ahora puedo hablar en lenguas y salir de aquí y irme a acostarme con cualquier persona en la calle. No. Se manifestaban todos los dones que Dios le había dado a esa iglesia, pero había una ineficiencia de entendimiento de lo que habían recibido en Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. La mayoría de sus miembros eran ¿qué? Gentiles. Esos que venían a ser parte de ese templo en donde adoraba a ese ídolo, a Afrodita. Muchos de esos escucharon el Evangelio. Y Dios, en su infinita misericordia, como habían sido elegidos por Dios, marcados con Dios desde antes de la fundación del mundo, llegaron a los pies de Cristo. Entonces, eran gentiles que venían de ese trasfondo pagano, pero también, y era la mayoría, que dice las escrituras que era la mayoría eran gentiles, pero también estaban ¿qué? Los judíos religiosos. ¿Ustedes pueden imaginar el choque que había? Amén, gloria a Dios. Yo me imagino que si había divisiones, los unos decían, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, de Cefas, Pedro, y los otros decían, me imagino que los que eran los judíos decían, nosotros somos de Cristo, los más santos. Y yo me imagino que había una división, aquí los judíos y aquí los gentiles. Podemos ver el choque que había. Que adora mi alma, Dios. Me llama mucho la atención y meditando, imaginándome esa congregación, me imaginaba a los seguidores de Pedro, a los seguidores de Cefas. Pedrito, que sufría de bipolaridad religiosa. Hermano, usted está hablando del hermano Pedro, aquel que caminó sobre las aguas, sí. Gloria a Dios. Pedro estaba caminando en dos caminos. Hoy era del camino de nuestro Señor Jesucristo y mañana era judío. Imagínense el mensaje que estaba llevando. Alguien me traía en estos días, estoy escuchando a alguien. No soy de escuchar a muchas personas, soy muy selectivo. Y decía que hay una frase que están trayendo a nuestras congregaciones donde decía, usted no tiene que ver el vaso que está trayendo la palabra. Tú escuches el mensaje, reciba lo que Dios ha dado para ti, pero no mires al mensajero. Hello. Yo tengo que mirar la integridad del que está parado aquí exponiendo la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Y se lo voy a comprobar con la palabra, que había un hombre maravilloso para Dios, pero engañó al pueblo de Dios. Están las escrituras. Santo. Yo no puedo estar predicando una cosa y haciendo otra cosa, porque estoy ¿qué? Llevando dos mensajes. No puedo estar predicando aquí de santidad cuando mi vida es un desastre. Nosotros, los que estamos, todos nosotros, tenemos que ser ¿qué? Cartas abiertas. Amén. Eso es el cuento de que no, que esta es mi privacidad. No, mis hermanos, nosotros somos cartas abiertas. Amén. El mundo está leyendo nuestras vidas. Ese vecino que está a su lado, cada que sale usted con la Biblia debajo del brazo, usando la Biblia como desodorante, está mirando cuáles son las palabras que se están hablando en su apartamento. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo estás tú tratando a sus hijos? Amén. ¿Cómo tú estás criando a sus hijos? Amén. Y lo digo por experiencia. Y se los confieso.
confesé un día aquí en el otro lugar donde nos reuníamos. Mi vida era, no, fue un trompo, era una montaña rusa. Gloria a Dios. Viviendo arriba en unos picos arriba y en otros abajo. Mientras estaba metido en las cuatro paredes, gloria a Dios arriba. Pero cuando salía, y mi esposa clamando a Dios: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a seguir esta sinvergüenzada? Mira el hombre que está predicando allá y no vive absolutamente nada de lo que está predicando. Bájalo de ese púlpito. Mi alma adora a Dios. Y me bajó. Y me bajó. Qué bueno es el Señor. Amén. Ahora, había una división en esa iglesia, en la iglesia de Corintios. Dicen: yo soy de fulano, yo soy de fulano. Ahora, ¿qué divide hoy en día la iglesia? Pero sabe que no voy a entrar en esos asuntos de decoración. Pero son asuntos de decoración. ¿Tiene falda? No tiene falda. ¿Tiene pantalla? No tiene pantalla. ¿Se hace pollina? No se hace pollina. ¿La hacen botes? Yo no voy a entrar en eso. Gloria a Dios. Continuemos a lo que venimos a hacer: edificados en la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Corintios es llamada la carta de las lágrimas. Y me acordaba yo del que es ahora mi amigo. Hablo muy pocas veces con él, pero las veces que he hablado con él me ha edificado mi vida de una manera enorme. Yo en estos días lo estoy visitando en su casa y salí de ahí completamente destrozado por dentro. Mi alma te adora a Dios. Gloria a Dios. Un hombre que no ha sido fácil estar en el ministerio, donde ha recibido críticas, donde las cosas que Dios le ha permitido, porque si algo he entendido yo es que todo lo que nos pasa a nosotros es por la voluntad absoluta de Dios. Amén. Sea Gloria a Dios. cualquier cosa que venga en nuestras vidas. Yes. Si yo le estoy acreditando algo que está pasando en mi vida que me incomoda, yo le estoy diciendo que hay alguien más que tiene el poder para hacer esas cosas. Amén. Gloria a Dios. Está la voluntad permisiva de Dios. Yo decía: Dios mío, este hombre es capaz de pararse en ese púlpito y ministrar mi vida como la ministra, con el gozo, con la pasión, que cada 8 días, que cada viernes, que cada que yo me encuentro con él, lo único que salen son palabras de verdad. Decía: Dios mío, de verdad que a mejor lugar tú no me has podido llevar. Te adoro a mí. Y segunda de Corintios se llama la carta de las lágrimas. El pobre Pablo, que lo cogieron y lo empezaron a cuestionar, porque les mandó una carta que es Primera de Corintios, que a ellos no les gustó, porque empezó a traer que en su gracia apostólica empezó a traer orden. Sí, Señor. Y eso es lo que falta hoy en nuestras congregaciones. Amén. Gloria a Dios. Que esa gracia apostólica venga a traer orden a muchos que están medio chuecos. Y no estoy hablando de mis hermanos congregantes, estoy hablando de nuestros líderes, de aquellos que están dejando un legado a nuestras vidas, de aquellos que han edificado nuestras vidas por años y años. Aquellos que no nos han predicado la verdad en su esencia, sino que es muy fácil coger un viernes y coger y preparar ahí cualquier cosa y salir del paso. No, mi hermano, si Dios te llamó a ti a ser un predicador de la palabra, tú tienes que meterte a estudiar la palabra de Dios. Tú no puedes presentar defensa con tus pensamientos, con lo que tú quieras. Sí, Señor. El día que mi esposa coge y yo veo que yo le digo a mi esposa: mami, esos habichuelas no me gustaron hoy.
Yo no le acepto que mi esposa me prepare un almuerzo a la carrera. Mejor, mami, no lo haga y vámonos para allí. Le damos ayuda del chinito. Sí. Gloria a Dios. Y gloria a Dios que mi esposa a las 5 de la mañana, si usted va a las 6 de la mañana a casa, ya hay desayuno, almuerzo, no hay cena porque nosotros no cenamos. O sea, yo soy colombiano, nosotros desayunamos, almorzamos y comemos. Sí, por eso hago la aclaración. Después se lo pregunta a mi esposa. No tengo tiempo para hablar de eso. Praise God. Alabado Dios. Praise the Lord. Entonces, surgieron otros problemas, por lo cual se le llama la carta a los la segunda de Corintios se llama la carta de las lágrimas, porque surgieron otros problemas que decepcionaron y atribularon a Pablo. Decepcionaron y atribularon a Pablo. Mi hermano, no es pecado, ni estamos mal cuando nosotros nos atribulamos. Amén. No estamos en pecado cuando nosotros estamos frustrados. Amén. Esta semana yo estaba atribulado, y lo voy a decir a lo dominicano. Tenía un pique y me iba a desquitar con mis muchachos del viernes. Yo dije, Señor, no voy a ir para Jesús el camino este viernes. Y mi esposa, como ella ya me conoce, pero ha aprendido, mujer sabia, edifica su casa. Primero cogía y me machacaba, y me machacaba, y me machacaba, y me machacaba, y me volteaba la mano y me traía. Y ya mi esposa empezó a descansar en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Me llama y me dice, ustedes, pero mire cómo Dios obra. Yo tengo un pique, yo no quiero venir el viernes a Jesús el camino. Yo no quiero venir a Jesús el camino el viernes. En la mañana estamos trabajando y viene mi jefe, un judío. Tenemos muy buena relación, hermano. Yo le tiro ahora 20 el evangelio y él lo único que hace es salir y dice, pero el viernes me di cuenta que está haciendo efecto ciertas palabras. Él es muy mentiroso. Él le vende el alma por un billete de dólar. El viernes llega y lo veo bien, bien atribulado, bien triste. Yo estoy ahí trabajando, tengo mucho trabajo, y me dice, recibe una llamada y me dice, no quiero mentir. Cortó y me dijo, Samuel, me voy para mi casa. Le dije yo, usted va a trabajar 2 horas y va a cobrar el día entero. Es mi jefe, es el dueño de la compañía. Mire la relación que tenemos. Me dice, Samuel, no tengo por qué pagarle a los acreedores. No quiero mentir más. No quiero mentir más. Porque váyase a su casa. Es mejor que se vaya a su casa y que usted su hijo diga, usted no está. Y es verdad, él no está. Me voy para mi casa y empiezo a maquinar mis excusas. Se los dije desde el miércoles, no, el jueves cogí un pique que dije, no voy a Jesús en camino. Y llego a casa y empiezo a hacer una lista de excusas, y toda esa lista de excusas me llevaba a una mentira. Vive Dios. Descartada. Esta otra excusa me llevaba a otra mentira. Descartada. Esta otra mentira. A las 6 de la tarde me llama mi esposa y me dice, papi, se murió el papá de nuestra mejor amiga. Es nuestra única mejor amiga. Tenemos unas cuantas personas como ellas, pero esa es nuestra mejor amiga, esa que somos, mejor dicho. Yo no sé si ustedes tienen un panita, un parcero, una parcera que son puña y mugre, que mejor dicho, nos contamos de allá para acá y de allá para acá nos contamos todo. O sea, entre nosotros no hay nada. Gloria al Señor. Dice mi esposa, papi, murió el papá de Ana. Y yo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya el Señor estaba consumiendo oxígeno extra, pues ya, si se fue con Dios, gloria a Dios.
esta va a ser la excusa. Y empiezo a maquinarme la excusa. El resultado mentira. Y entonces llegó un momento y dije yo, Samuel se levanta de ese mueble, se baña y se va para Jesús el camino. Hermano, qué bendición más grande la del viernes. Amén, gloria a Dios. Nuestro hermano Jonathan nos predicó. Vino un joven de visita que Dios, ese muchacho, mejor dicho, estaba que dame más y dame más y dame más. Me decía, wow, la iluminación de ciertos versículos que ustedes trajeron, cómo iluminaron mi entendimiento, y se le veía el gozo, y salí yo más. Vivimos contando con mi esposa, y decía, mami, imagínese que me hubiera dejado yo llevar por ese desánimo y por Dice esa, el Señor, por amén, esa gloria a Dios. Tenemos que erradicar de nuestras vidas la mentira. Amén. Tenemos que erradicar de nuestras vidas la mentira. Amén, amén. Aunque las queramos disfrazar de blanquitas, una mentirita blanca. Yo les compartía esto el viernes con los jóvenes. Y el joven que está de visita así, así. Habla que va. Gloria a Dios. Sí. Ternura mía. Muchas veces nos sentimos mal en decir la verdad. Llamar al jefe y decirle la verdad, llamar a nuestro pastor y decirle la verdad. Yo me atrevía, yo es más decía, yo le voy a mandar un mensaje de texto y así, entonces no tengo que escuchar la voz y a ver qué reacción. No, ay, bueno, porque hoy es tan fácil mentir. Hoy es coger un mensaje de texto y ay, ya con eso acomodamos nuestra. Oh, sí. Gracias a Dios por el discernimiento que tiene este hombre, que sabe cuando sus ovejas están hablando la verdad. Amén. Gloria a Dios. Alabado el Señor. Entonces, ¿por qué lloraba tanto Pablo? ¿Por qué se atribulaba? Muchos lo desprestigiaron, muchos pusieron en tela de juicio su autoridad apostólica y la de sus colaboradores. Pero una de las cosas que estoy convencido era que Pablo necesitaba ese proceso. Pablo necesitaba pasar por esa, ¿cómo se llama ese? Donde estrellan la caña, por ese Trapiche. Trapiche. por ese trapiche, por donde, mejor dicho, me imagino Dios metiéndonos a cada uno para sacar de nosotros lo mejor. ¿Usted se imagina el trato de Dios con Pablo? Pablo, una eminencia. Pablo, fariseo de fariseos. Pablo, educado a los pies de la eminencia de ese tiempo de Gamaliel. Señor. Pablo se paraba delante de los maestros de la ley y dice que era ante la ley irreprensible. Por donde le tiraban una falta de la ley, no le encontraban falta a Pablo. Eso es lo que dice la Escritura. Amén, gloria a Dios. Ante la ley irreprensible. Yo digo, yo creo que los judíos estaban viendo en Pablo al Mesías. Ellos esperan que el Mesías venga y cumpla toda la ley y venga y haga lo que tenga que hacer en su propia naturaleza. Están bien ese velo, eso lo vamos a ver ahora si me da tiempo, y si no, tranquilo, que dentro de 15 días tengo la oportunidad de poder continuar con este mensaje. Gloria a Dios. Pero miren el trato de Pablo, de Dios con Pablo. Pablo lo tumba, no lo tumba del caballo, eso no dice la Biblia. A nosotros nos enseñaron a decir eso. No, porque Pablo se cayó del caballo, no, las escrituras no dicen eso. Por favor, empecemos a leer con entendimiento. Eso fueron herencias que nos dejaron, legados que dejaron a nuestras vidas, que muchas veces interrumpen la comprensión de cierta escritura. Pablo, Dios lo tumba, queda ciego. Quedar ciego es que le tapó los ojos que naturales, los ojos carnales. Si usted va a Génesis, cuando Adán y Eva estaban
envueltos en la gloria de Dios, ellos tenían que los ojos espirituales abiertos. Cuando mueren, esos ojos espirituales son que cerrados y se abren los ojos naturales, carnales, y pueden ellos ver que estaban que desnudos, que la gloria de Dios que los cubría ya se había ido, que la vida de Dios que estaba dentro de ellos, la vida espiritual, ya no estaba con ellos. Esto le pasó a Pablo. Pablo tiene que, y nosotros en lo natural teníamos nuestros ojos que carnales abiertos. Cuando venimos a Cristo, nuestros ojos carnales son cegados y entonces se abren los ojos del Espíritu y podemos ver y entrar al reino de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Eso mismo le pasó a Pablo. Dios le cierra los ojos naturales, carnales, y le abre los ojos espirituales. Y entonces lo manda a cierto lugar. Y allá le manda a un hermanito, a un discípulo, a Ananías, para empezar a bregar con el orgullo de Pablo. Ananías, ¿y qué fue lo que llegó de Ananías a decirle? Hermanito Pablo, muchas veces viene a nuestras vidas una persona que Dios está usando para hablar en nuestras vidas, pero como menospreciamos la gracia que hay en esa vida, hermano, no, porque si no es el pastor o no es fulano de tal con renombre, que no me venga a hablar. Arrogancia. Y dice que ese hombre en su gracia, Ananías, puso las manos sobre Pablo y dice que sus ojos espirituales fueron abiertos. Alguien dijo, me imagino que Pablo estaba esperando que le mandaran a quién, que le mandaran a Pedro, que le mandaran a Santiago. No, le mandaron a Ananías, un discípulo que aparece una sola vez en las Escrituras. Dije que íbamos a afirmar esa verdad presente en 2 de Corintios 2:17, que muchas veces hemos sido edificados falsamente. 2 de Corintios 2:17. ¿Lo tienen? Dice, pues no somos como muchos que medran. ¿Alguien entiende esa palabra? Medran. Yo tampoco la entendía. Tuve que ir. Sí, yo sé que usted sí varón porque a ustedes les gusta estudiar. Dice, a mí me gusta estudiar, pero esa palabra no la conocía. Perdone, mi hermano, perdone, ¿no? Una pregunta, una contestación retórica. Ok. Dice, pues no somos como muchos que medran. Esa palabra medrar es la palabra crecer o prosperar. O sea que entonces dice, la Escritura dice, pues no somos como muchos que crecen o prosperan falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Cómo que hablamos en Cristo? ¿Quién explica eso? Hablamos en Cristo. Hablamos en Cristo. Nosotros entonces tenemos que ir a mirar quién es Cristo. Porque si yo estoy hablando en Cristo, yo tengo que ir a mirar quién es Cristo. Amén. ¿Y Cristo es quién? ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, que Pablo está diciendo, si miramos nosotros el contexto o las palabras anteriores de Primera de Corintios, nos dice que muchos vinieron, crecieron, se dieron renombre, pusieron el título de ellos, porque hoy en día, mejor dicho, entre más grande la congregación y el nombre sea más grande, oh, yo soy el ungido de Jehová. Y entonces a nosotros que estamos aquí, gloria a Dios por nosotros, porque somos ¿qué? Una manada pequeña, pero estamos siendo edificados en la verdad presente, en el nuevo pacto. Estamos siendo una iglesia que entendida,
Entonces lo que está diciendo el versículo es que hablamos en Cristo, o sea, hablamos en verdad. Porque Cristo es la verdad, Cristo está lleno de gracia y de verdad. Amén. Entonces, imaginemos una cosa. Aquí Pablo nos está diciendo que había falsos maestros en ese tiempo. Imagínense, ¿no lo sabrán hoy? No lo sabrán hoy. En ese tiempo ellos tenían la bendición de poder ir y preguntarle a Pablo qué era lo que estaba sucediendo. Es más, Pablo venía y empezó a ministrarlos a ellos, que habían personas que estaban que habían hombres creciendo y prosperando. ¿Pero por qué? Porque estaban falsificando la palabra de Dios. Mi hermano, si tú y yo no somos diestros en la palabra de Dios, nos va a llevar el diablo. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque van a venir falsos profetas, falsos maestros, y nos van a edificar lo que a ellos les piense desde sus propios sentimientos, desde sus propios deseos, desde sus propios desde sus propias conciencias. No, mi hermano, tú y yo tenemos lo que tenía Pablo. Tú y yo tenemos lo mismo que tiene este varón. Tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos guía a toda verdad. Amén, gloria a Dios. Sí, Señor, Nosotros gloria a tenemos Dios. que estudiar la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser diestros, ministros competentes de un nuevo pacto. Sí, Señor. Ya está bueno de nosotros andar en esa dualidad de estar. Hoy cantamos algo del viejo pacto y mañana cantamos algo del nuevo pacto. Y muchas cosas de esas vamos a hablar en esta mañana, si me da tiempo, no creo, pero bueno. Yo no me voy de aquí hasta que Dios no lo permita. Entonces imagínense si habían falsos maestros. Ahora, un ejemplo más de hombres que engañaron al pueblo de Dios, y yo sé que esto les va a doler a algunos. Moisés. ¿Sí? Nuestro hermano Moisés. Sí, aquel que subió al monte Sinaí, estuvo hablando con Dios. Él le dijo, muéstrame tu gloria. Y él le dijo, sí, te voy a mostrar mi gloria, pero te voy a poner ¿de dónde? En la peña, en una roca. Y lo único que vio fue las espaldas. Tipología de quién? De Cristo. La roca, tipología de Cristo. Él no podía, Moisés no podía ver a Dios sino a través de la roca, a través de Cristo. Esa es la tipología de Cristo. Nosotros podemos ver a Dios a través de Cristo. ¿Qué les dijo? Era le decía a los discípulos, después de tanto tiempo andar con el maestro, les dice, muéstranos al Padre. ¿Y qué le dijo nuestro amado Salvador? Santo Dios. Hace tanto tiempo que ando con ustedes, sino si me han visto a mí, han visto al Padre. Nosotros tenemos ese privilegio de decir que en Cristo hemos podido ver al Padre. La pregunta es, ¿lo estamos viendo? Santo Dios. Sí, ese Moisés, el que Dios usó para libertar al pueblo de Israel. Ese Moisés que Dios usó, que no fue Moisés el que abrió el mar, no, fue Dios el que abrió el mar. Amén. No, que fue que Moisés abrió el mar. No, Moisés no abrió el mar. Moisés fue un instrumento para que Dios abriera el mar. Para poder ¿qué? Mostrar que en Moisés había cierta autoridad como líder. No porque era más que los otros, no. Vamos a 2 de Corintios 3 del 7 al 16. 2 de Corintios 3 del 7 al 16. Si ustedes me lo permiten, si no me lo permiten también, yo voy a leer 2 de Corintios 3 del 7 al 16 y la traducción lenguaje actual. Es una traducción más clara. No se las aconsejo que cuando estén haciendo un estudio usen esa versión, porque
Después, cuando ustedes entren al instituto bíblico, les vamos a enseñar esas cosas. Dice 2 Corintios 3, del 7 al 16. Amén, gloria a Dios. Dice: Dios escribió la ley en tablas de piedra y se la entregó a Moisés. Aquel momento fue tan grandioso que la cara de Moisés resplandecía. Y el resplandor era tan fuerte que los israelitas no podían mirar a Moisés cara a cara. Sin embargo, ese brillo pronto iba a desaparecer. Si la entrega de esa ley fue tan grandiosa, el anuncio de la salvación será más grandioso todavía. Porque esa ley dice que merecemos morir por nuestros pecados. Pero gracias a Dios por lo que el Espíritu Santo hizo en nosotros, Dios nos declara inocentes. ¿Qué fue lo que hizo el Espíritu Santo de Dios en nosotros? El Espíritu Santo de Dios en nosotros aplicó la justicia de Dios. Amén. El Espíritu Santo de Dios nos hizo justos ante el Padre. Por eso Dios nos declara que inocentes. Versículo 14. Ellos, ¿quiénes? Los que estaban con Moisés en ese tiempo. Ellos nunca entendieron esto. Por eso hasta el día de hoy, cuando leen los libros de Moisés, no lo entienden. Es como si su entendimiento estuviera cubierto con un velo. En los que están leyendo la Reina Valera, me gusta más esa traducción. Ahora voy a tocar ese punto allí. Dice: es como si su entendimiento estuviera cubierto con un velo. Solo Cristo puede ayudarlos a entender, y eso es mucho más grandioso que lo que hace la ley. Y si fue gloriosa la ley que iba a desaparecer, mucho más gloriosa es la buena noticia que anuncia la salvación eterna. Tan seguros estamos de todo esto que no nos da miedo hablar. No hacemos como Moisés, que se tapaba la cara con un velo para que los israelitas no vieran que el brillo de su cara se iba apagando. Sin embargo, esto llega a comprenderlo: el que se arrepiente y pide perdón al Señor es como si le quitaran el velo a su entendimiento. Amén, gloria a Dios. Yo le dije que me gustaba más del versículo 12 al 14, me gusta más la versión Reina Valera. Dice: así que teniendo tal esperanza, ¿cuál esperanza? Que la gloria de la nueva noticia de que éramos salvos, de que éramos justificados en Dios, tenía más gloria. Dice: así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había ser abolido, que iba a desaparecer. Pero el entendimiento de ellos, qué tristeza, se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Aquellos que toman notas, lo que sucedió en el velo lo pueden encontrar en Éxodo 34, del 34 al 35. ¿Saben que hay hombres que cubren de nosotros la verdad? Sí, Señor. Pablo nos lo está dejando saber que Moisés, cuando dice usamos de franqueza, ¿cuál es el antónimo o lo contrario de franqueza? Falsedad, hipocresía. Entonces dice: no como Moisés, que usó hipocresía y falsedad, poniéndose ese velo para que el pueblo no viera que la gloria de ese viejo pacto, que era un pacto de condenación, que era un pacto de muerte, iba a desaparecer. Por eso es que hoy en día ellos piensan y creen que ese pacto de muerte y de condenación es eternamente y para siempre. Santo Dios.
¿Lo está diciendo el ministro Samuel? No, lo está diciendo Pablo, que recibió la revelación de lo que sucedió no sé cuántos años atrás. La Reina Valera nos dice que esa acción de Moisés embotó el entendimiento del pueblo de Israel. La palabra embotó en el griego es poró. Aparentemente es la palabra poros, que es una piedra. ¿Conocen una palabra porosa? Una palabra que es una piedra que no retiene nada. No, se le echa líquido y no retiene nada. Así quedó el entendimiento de esta gente. No retenían absolutamente nada de la revelación de Dios. Amén. Gloria a Dios. La otra definición para embotó es petrificar, es decir, endurecer, hacer necio. O sea que cuando Pablo nos está diciendo que el pueblo de Israel se embotó, le está diciendo se volvieron necios. Se volvieron necios, no podían entender, amados hermanos, la acción de Moisés. Hizo que ese pueblo no pudieran entender las escrituras. Por eso dice Pablo que hasta el día de hoy, y no porque me lo contaron, sino porque le doy gloria a Dios por haberme permitido llegar a ese lugar de trabajo y entender muchas cosas. Es más, trabajamos por mucho tiempo en una de esas sinagogas, y aunque yo le pregunto cosas a él y él me dice como que no, si le digo si le digo a este de las tradiciones, mejor dicho, le voy a abrir puertas para él poder venir y seguir estableciendo verdades en mi vida. La acción de un líder puede llegar a interrumpir la vida espiritual de uno de los siervos. Eso, amén. Lo más lamentable es que la iglesia aún tiene ese mismo velo. Pregúnteme, ¿por qué, ministro Samuel? Porque aún seguimos operando en ese pacto, en ese ministerio de condenación de muerte. Miremos algunas evidencias. Hechos 17:24. Y esto les va a sonar a algunos trillado, pero si yo no veo que en medio nuestro se está asimilando lo que desde este púlpito se dice, y si de este púlpito se están diciendo caballadas, aquí tenemos este hombre que me encanta, aquí no lo puede hacer, pero me gustaba el segundo servicio que nos daba en el otro lugar. ¿Me recuerda la segunda predicación que nos daba el pastor cuando alguna persona predicaba? Amén. Amén, Yolanda. Gloria a Dios. Hechos 17:24 nos dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Qué bueno que lo pudiéramos leer a coro. No habita en templo hechos por manos humanas. Primera de Corintios 3:16. Evidencia de que nosotros tenemos todavía un velo que ha sido puesto en nuestras vidas. Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Estos días dialogando con mi amado obispo, y aún tengo un discípulo en los jóvenes que es decir que me hace estudiar, que me sale con unas preguntas, y yo le digo, me encanta que no sea, que no se vuelva pasivo, que no sea conformista,
que haya inquietud en ti. Por algo está estudiando, por algo se quiere estudiar medicina. Bien meticuloso, bien cuidadoso, bien detallista. Me encanta cuando esos retos a mí, si hay unos retos que a nuestro obispo le encantan, a mí esos retos en la maestría me encantan. Y estamos hablando y decíamos, inclusive creo que fue con el hermano Osorio el martes que estuvimos en ese pasadía, nos gozamos a pesar del agua y tuvimos un tiempo maravilloso. Decíamos, ¿de dónde salió ese cuento de ciertas cosas que han edificado nuestras vidas? Entonces yo estoy llevando a los jóvenes, quiero que sepan los padres, yo estoy llevando a los jóvenes a un entendimiento de las escrituras. He estado bregando con ellos y ellos, creo que se les había edificado en ellos que, yo sé que esto es fuerte, hermano, entiendan, yo no vengo a juzgarlos a ustedes. Yo vengo a juzgar los errores que han edificado nuestras vidas. Nosotros no podemos seguir viviendo. Mire el pueblo de Israel. Mire el pueblo de Israel. Por una acción de Moisés, dice que se le embotó. Se volvieron necios. Por una palabra, por una acción de un líder trae nuestras vidas. Estamos hablando de dónde salió el cuento de que esta es la casa de Dios. Si lo acabamos de leer, por favor, si usted todavía tiene ese lenguaje, váyase a esa escritura y le voy a poner la tarea. Memorícesela hasta que se le meta en la cabeza, le baje a su corazón y le baje los pies, porque eso es lo que tiene que hacer, eso es lo que nosotros tenemos que hacer con la palabra de Dios. Se nos queda aquí solamente entendimiento, conocimiento. Comemos que del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y eso qué produce? ¿Qué produce cuando nos alimentamos del conocimiento del bien y del mal? Produce muerte. La tenemos que bajar a nuestro corazón, que se internalice, que sea vida en nosotros. Pero cuando hablamos de que tenemos que caminar en esas verdades, nosotros no podemos, nosotros como pueblo de Dios, no podemos seguir viviendo así como la Shakira, ciega, sorda y muda. No, nosotros somos constituidos ministros competentes de un nuevo pacto, y no me estoy refiriendo a los que estamos aquí parados en esta plataforma. Cada uno de nosotros es constituido ministro competente del nuevo pacto, que trazan, somos arquitectos, somos edificadores. Que unos tenemos una gracia que Dios, por su infinita gracia y por su infinita misericordia, la ha depositado en nosotros. Amén. Pero eso, yo le decía al hijo de mi esposa, él siempre está pendiente de lo que está pasando en medio nuestro y cómo le está yendo con el pastor. Él sabe que nosotros fuimos muy abusados por un pastor. Es más, él tuvo un tiempo de que no quería saber nada absolutamente del sistema religioso, porque fue muy herido por un ministro, y nosotros también como pareja, como matrimonio. ¿Sería que necesitábamos eso? Sí, si pasamos por eso fue porque lo necesitábamos. Gloria a Dios. Entonces yo le estaba comentando algo de que me ha administrado mucho mi vida, lo que decía el ministro. Nosotros aquí somos todos iguales. Nosotros aquí todos somos iguales. Amén. Todos somos hijos de Dios. Todos iguales. Todos somos hijos de Dios. Tú y yo tenemos lo mismo. Amén. Gloria a Dios. La vida de Dios en nosotros. Amén. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Eso es amén. Tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. Nuestro corazón es el altar. Yo entré con una, ¿cómo me puede decir? Con cierta arrogancia, y empecé en mi gracia, empecé a escuchar ciertos coritos que los canté
y me gocé, y en medio de unos esos coritos Dios me bautizó en su espíritu y empecé a danzar en el espíritu. Están mis hermanas de testigas que no estoy diciendo nada que no haya sucedido. Y estaba en un lugar y estaban cantando: en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido, no se podrá apagar, nadie lo podrá apagar. Y Dios me trajo un entendimiento. No, mi hermano, hemos estado mi esposa y yo bregando con ciertas cosas, y yo le dije: Dios mío, pero eso es un corito que si no traemos el pueblo a el entendimiento, me voy a frustrar. En el altar de Dios, sí, nosotros somos el altar de Dios. El fuego está encendido, sí. El fuego tiene que estar encendido en mi vida, porque Cristo está en mí. Lo que la hermana cantaba esta mañana, 2 coritos. El primer corito es: la gloria de Dios está aquí. ¿Cuántos creen que la gloria de Dios está aquí? La gloria de Dios está aquí porque está en ti, está en ti, está en ti, está en ti, está en mí, está en este varón de Dios. Amén, gloria a Dios. Lo único es que no está sobre nosotros, está dentro de nosotros. Entonces, cuando yo estaba cantando, lo que cantaba era: la gloria de Dios está aquí, la gloria de Dios está dentro de mí. La gloria de Dios estaba ¿qué? Detrás en el pueblo de Israel. Antes de la cruz estaba encima de algunos. Amén. ¿Cuál fue el otro canto que cantó mi hermana? El segundo. Mira cuán bueno y cuán delicioso es. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amado, nosotros tenemos el privilegio de que ya la bendición, que la bendición es ¿quién? Cristo está en nosotros. Pero aquí vienen personas inconversas y la gloria de Dios, la bendición de Dios va a venir en ellos y va a venir eternidad a sus vidas. Amén, gloria a Dios. No es que estemos mal en lo que hemos cantado. Y ahora que porque tenemos una cantidad de ministros con el entendimiento, los Illuminatis, los iluminados, empezamos a criticar todo lo que nosotros hemos hecho por años. Y se los voy a decir a la cámara si me van a ver algún día: lo que ustedes bien hicieron por muchos años. Señor, ¿Cuántos de esos hoy que nos están criticando fueron panderetos? Fueron aquellos del hueso colorado. Pues hoy, porque entienden un versículo bíblico. Ay, yo en estos días me dijo alguien quería ser parte de la comunidad virtual. Para ser parte de la comunidad virtual, hágame algunas preguntas. Y yo le dije: sí, yo necesito saber cómo ministro yo un pueblo pentecostal. Porque yo estuve en una comunidad pentecostal por 2 años. Dios me remueve de ahí, me lleva a Egipto, a una estructura piramidal, humana. Entonces no conocía muchas cosas de lo que era el pueblo pentecostal. Dios en su infinita misericordia me llama a ministrar el pueblo pentecostal, de donde son mis raíces, de donde me siento orgulloso. Amén. Nunca recibí contestación. Hoy en día está buscándome otra vez. Too late. Ya yo tengo a alguien que está ministrando mi vida. Ya yo estoy bajo autoridad, no debajo de autoridad. Se los he dicho a ustedes. El día que yo vea que este hombre, varón de Dios, ministro del Señor, obispo del Altísimo, con una unción apostólica en su vida, el día que yo sienta que estoy debajo de la autoridad de Él, hecho pie. Porque por mucho tiempo estuve en esa situación y no voy a volver a meter en ese yugo. Y como sé que eso no va a suceder,
Gloria a Dios, aquí me van a tener por mucho rato. Amén. Gloria a Dios. Hasta que Dios diga, Amén. vente para acá que ya usted ya me sirve más aquí. Pero mientras tanto, voy a seguir que edificando a mis hermanos. ¿Por qué? Porque a mí me llamó mucho la atención esta palabra, que habían muchos que falsificaban la palabra de Dios en el tiempo de Pablo. Y aún la acción de Moisés sí que me puso las antenitas más paradas. Y yo, un momento, no porque sea el ungido y no porque esté levantando el muerto, Vive Dios. le voy a creer todo lo que diga desde acá. Hermanos, tengo que irme. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Amén. Removiendo los velos. Muchas cosas, amados hermanos, nos han edificado a nosotros. No que fueran hombres malos, quiero que entiendan esto, sino que tenían un entendimiento limitado de la palabra de Dios. Por favor, permítanos a los que predicamos la palabra de Dios, al ministro Waldo, a nuestro obispo, a la pastora, al día que se levanten de aquí predicadores de la palabra, a que nos edifiquen por la verdad. El día que mi obispo me llamó y me dijo, quiero que prediques, fui a las escrituras y la primera palabra que salió fue la palabra que le dice Pablo a Timoteo, delante de Dios estoy y pongo a Dios como testigo, que te estoy diciendo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Amados hermanos, les doy la autoridad que el día que yo no esté predicando la palabra de Dios y que lo que les esté trayendo es motivación personal o los esté manipulando, ese día tienen ustedes la autoridad de decirme, no nos predique más. Amén. Gloria a Dios. El pueblo de Dios tiene que salir no porque esté de esas tinieblas, y no que estemos en las tinieblas del mundo. Esa palabra de tinieblas es que ignorancia. ¿Somos brutos? No. Ignoramos la palabra de Dios. Señor. Eso el día que el obispo recibió la iluminación de la S, me encantó que lo recibió con mucha confusidad, pero sé que hubo un efecto especial en él. Amén. Gloria a Dios. Amados, no estamos aquí. Yo no estoy aquí para entretenerlos. Yo no estoy aquí para edificar en ustedes mentiras. Yo estoy aquí para predicar la palabra de Dios. Ahora, es su obligación recibir la palabra, atesorarla y caminar en ella. Amén. Somos bendecidos. Amén. Gloria a Dios.